Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio diario 16. Miren, nosotros teníamos un par de días que estábamos planificando hacer esto que vamos a hacer en esta mañana con el licenciado Hernán Minier, economista, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y para nosotros es un placer inmenso cuando él viene a compartir, siempre nosotros pensamos en él para venir a desarrollar estos temas. ¿Por qué lo hacemos? Por lo siguiente, y lo voy a compartir inmediatamente con ustedes. Escuchen esto, el COVID-19 quitó al país 3.502 millones por turismo. La caída de la llegada de turistas alcanzó el 64.8% en comparación con el año pasado. Y con lo relacionado con el plan que tienen las autoridades, dice que el gremio de hoteleros considera que creando confianza recuperarán las visitas. Ya tú sabes que estamos hablando de 3.502 millones de pesos por turismo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el renglón de las remesas, dice, crecen un 22.5% en este mes que acaba de concluir, el mes de agosto, según lo que dice el Banco Central. Y dice que 769.6 millones de dólares recibió el país en el pasado mes de agosto, según el informe mensual de la remesa del Banco Central. Y habla en ese sentido que la institución destaca que para el periodo enero-agosto de este año 2020, el flujo de remesas que ingresó al país alcanzó 5.072.5 millones de dólares, un monto superior en 346.4 millones de dólares, que si uno lo pone con lo del porcentaje, estaríamos hablando como de un 7.3%. El registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando uno quiere hacer una comparación del 2019 a este año que estamos casi concluyendo del 2020. Entonces, para que ustedes vean las dos inclinaciones, las remesas crecieron un 22.5%, pero la situación del turismo es actualmente precaria en la República Dominicana. Para evaluar todo este panorama, entonces quisimos invitar al licenciado Hernán Minier. Licenciado, buenos días. Buenos días, Mesotis. Gracias nuevamente por invitarme a su programa. Bueno, y aquí estamos a la orden para cualquier inquietud, cualquier pregunta, que estamos a su disposición. En lo que tiene que ver con esto, con estos dos extremos, remesas crecen un 22.5% en agosto, que acaba de concluir, y esta situación que habla de la situación del turismo, que el reto de la República Dominicana no es mantener el empleo en el sector turismo, sino lograr que los turistas arriben al país en medio de la pandemia, según indicó la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Cuando uno ve esto en ese orden, ¿cómo lo explicamos? Bien en un lado de las remesas, pero no muy bien en el renglón turismo para que los turistas vengan a la República Dominicana. Número uno, hay que explicar, o mejor dicho, esa información sobre el crecimiento de las remesas debe ser explicada en función, si solamente, porque las remesas ya de República Dominicana no solamente vienen de Estados Unidos, ya vienen de varios países, claro, quizás en menor medida, el grueso es por Estados Unidos, pero tenemos Europa, Sudamérica, inclusive hasta de Asia, estamos hablando. Entonces, para mí quizás se está refiriendo al crecimiento de las remesas de Estados Unidos que vienen al país, porque por una serie de ayudas que ya se sabe que en Estados Unidos se han estado dando, independientemente usted no tenga empleo o no desempleo, pues parte de esa ayuda, pues los dominicanos que también la reciben, la están transmitiendo, la están enviando al resto del país. Ahora, no sabemos de Europa, donde hay un grueso de dominicanos, no sabemos de Sudamérica, donde también hay un grueso de dominicanos, si ese crecimiento en las remesas fue importante o si disminuyó. Pero independientemente de eso, pues es muy halagador el término de que las remesas en el país, en vez de bajar, están subiendo. ¿Por qué? Porque vemos la contrariedad, es decir, el sector turismo en la República Dominicana, la gente le dice debido al COVID-19,
pero el COVID-19 no ha cerrado nada. Son las medidas que han tomado los gobiernos para tratar de mitigar o eliminar el COVID-19 que han creado, bueno, pues una serie de situaciones en la economía. Y una de ellas es que han cerrado los vuelos, han cerrado los aeropuertos y han impedido la salida de visitantes. Eso ha creado un impacto en la llegada de turistas a la República Dominicana, y como han llegado menos turistas, pues la mayoría de los hoteles están vacíos, y eso ha generado pues desempleo, es decir, despidos, suspensiones de personas que trabajan en el sector turismo. ¿Cuáles son esos, si pudiésemos enumerarlo, los 7 sectores profesionales que más se han afectado en la República Dominicana a partir de la situación del COVID-19 en el país? Bueno, se habla de turismo, se habla del sector inmobiliario, se habla de la construcción, se habla hasta inclusive de la educación, se habla del gobierno, se habla también del sector, inclusive hasta el sector agrícola, que se ha mantenido, que fue considerado uno de los sectores esenciales. En los primeros meses de medida del COVID-19 también se vio afectado. Cuando se cerró el transporte, que no había transporte prácticamente, eso afectó bastante lo que es el sector turismo. Entonces yo creo que en su mayoría... Pero el que peor, ahora mismo el que peor está, el turismo. El turismo es el que está más afectado, porque no están llegando los visitantes, no sé que la gente se ha querido apostar al turismo interno, pero la misma crisis no ha podido que ese turismo se pueda desarrollar. No hemos podido diversificar en ningún tipo, es decir, no hemos podido desarrollar un turismo de salud para ver si algunas personas que necesiten de ese tipo de turismo vengan a la República Dominicana. Mientras tengamos ese estado de emergencia, mientras tengamos una situación sanitaria preocupante, dudo mucho de que el sector turismo pueda aumentar progresivamente. Quizás en algunos casos, a medida de que en Europa se vaya flexibilizando la situación, pueda hacer que lleguen más pasajeros a la República Dominicana. Recuerde que el turismo asiático prácticamente, que ese era el turismo potencial que teníamos para la República Dominicana, es un turismo que hay que ir a conquistar, porque es donde menos casos hay de turismo, pero hay que hacer alguna serie de logísticas que aún no se han hecho. Hay que tratar de que vengan líneas aéreas de Asia para la República Dominicana, que las conexiones aéreas y marítimas con Asia puedan ser una realidad para tratar de capturar un segmento determinado de turistas asiáticos que vuelvan a la República Dominicana. Para mí eso sería una pequeña salvación, pero yo le digo, hay que hacer una serie de actividades, hay que hacer una serie de acciones para lograr eso que hasta el momento no lo hemos visto. Y no sé si dentro del famoso plan de activación turística que ha difundido el gobierno y el Ministerio de Turismo, está a tratar de conquistar parte del turismo asiático, que no necesariamente es turismo chino, puede ser japonés, puede ser de muchos países que sí quieren venir a América a visitar, a turistear, como se dice popularmente, pero que no hay las facilidades para ello. Lo que pasa es que todo hay que verlo. A mí me parece que ahora mismo hay una voluntad, por parte de todo el sector turismo en la República Dominicana, pero otra cosa es que la gente en todo el mundo se anime no solamente a viajar para la República Dominicana, sino para cualquier parte del mundo que desee hacerlo, porque la gente se ha recogido, al menos los que llevan un protocolo establecido, y todo el que lleva un protocolo establecido no va a comprar un boleto para viajar. Y además las restricciones que hay en los aeropuertos para viajar también, no solamente en la República Dominicana. La República Dominicana es el más flexible en ese sentido, créalo, pero en otros países para usted salir ahora es una odisea. Entonces, mientras esos protocolos tan rígidos para usted... Y que te mantienen, la persona que viaje, lo mandan a un proceso como de cuarentena. Claro que sí. Primero, es decir, que cuando tú sales a vacacionar sobre esas reglas que pueda tener ese país en un momento determinado, tú no sales a vacacionar, sino a pasar trabajo. Claro que sí. Entonces, eso impide que... Yo siento que hay mucha gente que quiere salir de sus países. Hay otras que no, hay otras que sí. Pero yo creo que, ¿por qué no salen? Por todas esas mismas restricciones que hay para entrar o para salir de tu propio país, debido a la situación sanitaria en que estamos. Entonces eso es una barrera para que la gente pueda desarrollar
visitas. Entonces, Entonces una autoridad decirle también de que para permitir el flujo de más turistas, no, vamos a realizar pruebas pero aleatorias, también se podría colocar eso en una situación difícil para el país, porque si tú lo haces aleatoria, ¿cómo determinas cuando una persona está con algún nivel de contagio o cuando no? o cuando no. O también ese mismo proceso puede tardar la entrada de turistas o asustar a los turismos. Bueno, es toda una situación. Mientras los protocolos en los aeropuertos, debido a la situación sanitaria, sean tan rígidos, inclusive para tú hasta comprar un boleto de avión o para conseguir un paquete turístico, sean tan rígidos, o para poder comprar un paquete turístico estén tan rígidos, no se va a poder activar el sector turismo. Quiero hacerle una preguntita para ir consono con todo lo que la gente necesita saber respecto a eso. Si nosotros como país, los ingresos que más recibimos y donde puede operar el Estado, poner en operación todo lo que se hace aquí, se hace con las remesas y el turismo, y ahora está tan afectado el turismo, ¿qué tanto afecta eso económicamente hablando al gobierno? Bueno, lo afecta en el número uno, en la parte de consumo. ¿Por qué? Porque el turista consume, pero también el trabajador que se beneficia del sector turismo, el pequeño comerciante que se beneficia del sector turismo también tributa. Entonces toda esa tributación, todos esos ingresos, no estamos hablando solamente de ingresos por la entrada de visitantes a la República Dominicana, estamos hablando que estamos perdiendo ingresos porque la cadena de valor turística se ha disminuido. ¿Y qué es lo que es la cadena de valor? No es simple y llanamente los hoteles, es todos los negocios y establecimientos y empresas que de una o de otra forma se involucran dentro del sector turismo. Estamos hablando de transporte turístico, estamos hablando de operadores, estamos hablando de líneas aéreas, estamos hablando de pequeños comercios, estamos hablando de artesanía, estamos hablando de hoteles. Todo ese cuadro, toda esa cadena, todos esos actores dentro de la cadena de valor del turismo están siendo afectados porque simple y llanamente no están entrando visitantes, no están yendo visitantes a las zonas y a los sitios turísticos, los guías turísticos que usted siempre ve en la zona colonial, enseñándole todos nuestros monumentos históricos a los turistas, todo eso se ve afectado. Y como todo eso se ve afectado, el consumo que hacen esas personas también se ve afectado, y como el consumo de esas personas también se ve afectado, pues ¿qué pasa con el país? Hay menos divisas, estamos hablando de menos dólares, y además los impuestos también, y el ingreso por impuestos también se disminuye. Entonces, por eso es que es una situación preocupante. ¿De dónde podrían entonces venir, mientras tanto, mientras eso toma su curso, los ingresos provenientes por esa vía, por dónde se obtendrían? ¿Por qué otra vía podrían obtenerlo? Lo que está haciendo el gobierno de una manera tanto directa como indirecta es endeudándose. Endeudándose a nivel de... Ahora mismo hay mucha facilidad para endeudarse, porque las personas que tienen capitales, los bancos que tienen capitales, le están ofreciendo al Estado pues líneas de crédito favorables para que se endeuden. Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos? Endeudándose con diferentes organismos internacionales y con diferentes sectores, pero dentro de lo que, y haciendo quizás un pequeño ahorro, pero en términos de que ingrese divisas al país, lo que lo están haciendo a través de la deuda externa, es decir, a través de transferencia de recursos que pueden hacer los países o que pueden hacer los bancos internacionales, y eso se están haciendo. Creo que el gobierno también debe de impulsar más la cooperación internacional, que esa es no reembolsable. ¿Qué significa lo no reembolsable? Que te ofrecen ayuda, apoyo económico, pero no es el tipo de deuda, sino es a tipo de donación o de apoyo. Creo que también el gobierno debe de insistir en buscar ese tipo de apoyo de cooperación internacional, pero vemos que la política del gobierno a nivel del exterior se quiere concentrar mucho solamente a nivel de los Estados Unidos, y debe ser una política mucho más amplia, cosa de que podamos buscar mucho mayor cooperación económica y poder mitigar tanto la entrada de divisas como poder generar algún tipo de empleos o de apoyo a los sectores productivos.
¿Cómo uno ve, y esta parte yo no quiero que se quede en este conversatorio, para que la gente joven lo sepa y sepa cómo manejarse en estos momentos? Uno sabe de antemano que se han perdido una cantidad extraordinaria de empleos en la República Dominicana. Esta situación, ¿cómo podría o a partir de cuándo podría comenzar a mejorarse en la República Dominicana? Porque me imagino que ya no tendríamos que estar hablando de este año 2020. Bueno, el año 2020 ya prácticamente es un año perdido, sí. Estamos hablando que quizás para el próximo año pueda ser al principio, que que se pueda flexibilizar alguna de este tipo de medidas. Digo, dependiendo cómo vayamos nosotros con la pandemia, me imagino que todo va a depender de eso. Pero yo considero que vamos a tener que llegar a un punto en que sin pandemia o con pandemia vamos a tener que flexibilizar, porque la situación así se va a ver obligada. Y vamos a tener que tomar otras medidas alternativas para poder combatir el COVID-19, pero también para poder activar la economía, porque estamos viendo muchas situaciones difíciles en otros países, y esas situaciones difíciles de pleito, de problemas, de que le disparan a una persona, de que la policía se vuelve brutal, todo eso es debido a que las economías y el encierro está generando una serie de situaciones en la población, y esa es una forma de la población explotar. Entonces no queremos que esas cosas lleguen al país. Entonces vamos a tener que de una u otra manera hacer, aunque tengamos la enfermedad más grande, vamos a tener que buscar la manera, tratar de ingeniárnoslas, tratar de flexibilizar el asunto, cosa de que se pueda activar un poco más la economía, específicamente la economía informal, porque de una u otra manera genera ingresos para la población. ¿De cuánto estamos hablando del porcentaje de la informalidad en República Dominicana? La informalidad de este país está por encima casi del 40% o más. Imagínense ahora con los desempleos que ha habido. Esa informalidad está hablando de algunos, casi del 60% de lo que le llaman la población económicamente activa. Es decir, que de 1 millón de personas que podría ser la población económicamente activa, casi 700.000 personas están en situación de desempleo o de economía informal. Y a pesar de que ciertas flexibilidades que se dieron para poder activar la economía, no ha sido suficiente. No se ha podido recuperar empleos, todo lo contrario, se está perdiendo empleo, a pesar de la actividad económica está un poco mejor, más activa, aunque sea de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero no hay inversión. Sucede que no hay inversión, mucha gente en vez de abrir nuevos negocios, están cerrando negocios. ¿Por qué? Porque lamentablemente la economía dominicana, y usted lo acaba de decir, aunque sea directa, es una economía de servicios. Si fuéramos una economía industrial, pues está bien. ¿Por qué? Porque podríamos trabajar de 7 de la mañana con la industria a 7 de la noche, cerramos y abrimos nuevamente al otro día. Pero cuando tú tienes una economía de servicios, los servicios tienen que estar activos 24/7. Si cierras una horita, tienes que abrir otra hora. Si cierras los bancos a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche tienes que abrir los bares, las discotecas, todo eso, los hoteles y toda una serie de entramados que lleva a una economía de servicios. Como tienes una situación sanitaria, todo ese conglomerado de empresas están prácticamente cerradas. ¿Y qué crea eso? Pues te crea desempleo. Sí, claro. ¿Qué pasa con el sector educativo? Si un sector no produce, no puede tener empleados. ¿Qué pasa con el mismo sector educativo? Los colegios están cerrando. Los colegios absorben una gran cantidad de empleados y de profesores, que muchos de ellos no están dentro del sector público dando clases, sino que están dentro del sector privado. Muchos de ellos funcionan en nuestros pueblos, en nuestras zonas rurales, y ahí es que se alfabetizan muchos niños. Todo eso está colapsando, lastimosamente, y todo eso es un mal que se va creciendo, y que vemos que prácticamente las autoridades se ven como de manos atadas para poder, no tienen alternativas de soluciones. Pienso que hay que tener alternativas de soluciones y por ahí se puede buscarle la vuelta al asunto, porque cada día el asunto se está complicando, pero no vemos acciones rápidas. Vemos planes, y están muy bien los planes, pero los planes son a corto y largo plazo, y necesitamos medidas a corto plazo que puedan beneficiar a la población. Minier, su evaluación respecto al sector construcción. El sector construcción simple y llanamente es una víctima.
no porque se haya prohibido la construcción, aquí prácticamente no se ha prohibido que se construya, pero si la economía está paralizada, nadie va a querer construir. Eso es lo que pasa. Entonces, si usted tenía un proyecto inmobiliario, pero usted quería venderle ese proyecto inmobiliario a la clase media, y usted está viendo que la clase media está de mar en peor, usted va a paralizar ese proyecto, porque usted sabe que si hace esos apartamentos no se le van a vender. Entonces, eso es lo que está pasando con el sector inmobiliario. No es tanto que haya restricciones para que los obreros puedan trabajar, porque los obreros pueden trabajar muy bien en las mañanas. Lo que sucede es que estamos mandando un mensaje a esos empresarios, a esos inversionistas de la construcción, que la situación no es la más buena para ponerse a invertir en construcción, entonces muchas construcciones están paralizadas por eso. Y sí, por consiguiente los trabajadores de la construcción entonces no entonces, están si trabajando. Están paralizadas, entonces ¿qué está pasando con esos haitianos, con esos dominicanos? Porque también trabajaban muchos dominicanos en el sector construcción, con esos ingenieros, con esos maestros albañiles, están desempleados. Entonces, ¿cómo se podrían emplear? Simple y llanamente que el Estado empiece una inversión agresiva en infraestructura, pero vemos que el Estado no arranca tampoco. Entonces esa es la situación en el sector construcción. Yo no quiero que se me quede, porque dentro de todos esos sectores tenemos que hablar lo que tiene que ver con el automotriz, es decir, todo lo que es dealer de vehículos y este tipo de cosas. La afectación es mucho peor todavía, porque en estos tiempos la gente no puede comprar vehículos si la situación se mantiene como está. ¿O es todo lo contrario? No, yo creo que la situación se mantiene como también los dealers se han visto afectados. Lo que sucede no en gran proporción. Creo que en gran proporción también se han visto afectados, aunque algunas personas están comprando vehículos, claro, no al mismo nivel que... Lo que sucede es que aquí muchas veces se compraban vehículos para usarlo para taxis, para taxiar, para ponerlo a Uber. Por lo menos yo compraba un vehículo, yo tengo uno, pero agarraba, sacaba otro vehículo más y ese vehículo se lo daba a alguien y lo ponía en Uber o lo ponía a taxiar. Pero ¿qué sucede? Al estar, y podía pasar toda la noche taxiando, al estar la economía cerrada a partir de las 7 de la noche, que no hay movimiento, no hay taxi, no hay transporte, no hay economía, no hay nada, entonces eso hace que mucha gente entonces ya no quiere invertir en comprar otro auto para ponerlo a trabajar, como se dice popularmente. Entonces eso ha afectado al sector automotor. Otra cosa que ha afectado al sector automotor es el desempleo. Si la gente no está ganando dinero, la gente entonces no va a querer comprar un vehículo porque no está ganando dinero. Otra cosa que ha afectado al sector automotor también son los préstamos. Los préstamos y las tasas de interés de los bancos, a pesar de que tenemos crisis, están muy caras todavía. Entonces eso debería reducirse un poco más, cosa de que el que está trabajando vea una oportunidad dentro de la crisis de poder cambiar un carro, pero con un préstamo, cómodo. Por cualquier vehículo ahora mismo usted está pagando 14,000, 15,000, 20,000 pesos de cuota de banco. Eso es mucho dinero para una situación. Ahora mismo lo máximo que una persona debería estar pagando por la cuota de un carro, vamos a suponer un carro casi nuevo, sería 10,000 pesos, pero usted le saca ahora mismo a un empleado de clase media 20,000, 22,000, 25,000 pesos y no va a buscar ese préstamo, porque no está en la capacidad de ahora mismo de pagarlo. ¿Por qué? Y eso es fuera de sus gastos personales. Y eso es fuera, ¿por qué? Porque ahora tiene más gastos, porque ahora tiene que educar a su hijo dentro de su casa, tiene que comprarle internet, tiene que pagar ese colegio aunque no vaya el niño. Tiene más gasto para él, tiene menos ingresos. ¿Por qué? Porque en este país la clase media vivíamos del pluriempleo. Así que si tú eras clase media, tú trabajabas en la mañana, pero que dabas clases en la noche, que agarrabas y taxiabas, o sea, lo que sea, o viajabas fuera del país, usted la buscabas. Entonces tenías varios ingresos además del empleo que poseías. Eso ha desaparecido. Entonces tienes menos ingresos, pero tienes los mismos gastos que tenías cuando tú tenías más ingresos. Tienes un préstamo que te están cobrando hasta casi 2 cuotas, tienes una tarjeta de crédito que te la están cobrando carísima, y además, ¿cómo te vas a poder meter en un vehículo donde te van a quitar casi 22,000, 23,000 pesos por él de cuota de banco? Entonces, ese asunto de la flexibilización financiera no ha llegado a las familias, se ha quedado en las empresas. Y no sé en cuáles empresas, porque aquí hay muchas empresas que no han podido desarrollarse porque no tienen una línea de crédito bastante flexible
que le permita eso. Las tasas de interés aún en este país están muy caras. Deberían estar muy por debajo del 10%, del 5%, deberían ser el 5%. Tengo la última pregunta. Oiga esto, de acuerdo con las estadísticas oficiales, la industria turística aporta un 8% del Producto Interno Bruto y genera un 26% de los ingresos en dólares que recibe el país. Cuando uno partiendo de ahí y ve que dice que la economía dominicana se desplomó un menos 8.5% en el primer semestre del 2020. Cuando dicen menos un 8.5% en el primer semestre, ¿qué significa? El menos 8.5. El crecimiento de la economía se mide a través del Producto Interno Bruto. Entonces, si usted tiene un monto registrado de un Producto Interno Bruto, un empleo de 100,000 en el año 2019 y de 200,000 en el año 2020, usted hace esa división y eso le va a dar un crecimiento porcentual de un 50%, ¿verdad? Ahora, si fuera todo lo contrario... Pero cuando dice un menos 8.5%. Es que decreció ese nivel. Ok. Es decir, que en vez del Producto Interno Bruto de este año ser mayor al Producto Interno Bruto del año pasado, del 2019. es todo lo contrario, se redujo en un 8%. Es decir, que si ayer fue 100,000, hoy no fue 100,000, sino 75,000. Eso es lo que le está diciendo con ese menos 8%. Cuando nosotros hacemos comparaciones, y si nosotros ponemos la comparación de República Dominicana con El Salvador, ya que uno sabe de antemano que El Salvador es el país centroamericano más afectado por la pandemia, ¿cómo estamos nosotros? Aquí, en términos de la pandemia... haciendo una comparación con El Salvador, que es el más afectado de Centroamérica. Es el más afectado de Centroamérica en términos de COVID-19, no tanto su economía. Ok, que son dos aspectos totalmente diferentes. Son aspectos, debería ser el más afectado, pero lo que sucede es que en El Salvador entran muchas remesas de los Estados Unidos y hay unos acuerdos entre Estados Unidos y Centroamérica que le permite enviar emigrantes o enviar ciudadanos hacia Estados Unidos para trabajar. Eso hace que de una u otra forma, entonces, ellos puedan mantener su economía, porque si no hay empleo dentro de su país, pues ellos mandan una cantidad X de trabajadores hacia Estados Unidos para que trabajen en las zonas agrícolas y esos trabajadores, bueno, pues se pueden ganar su dinero y apoyan entonces a sus familias que están en El Salvador. Dicen ellos específicamente... Y además, perdón, se me queda uno, sí. La estructura empresarial e industrial salvadoreña es mucho más amplia y más integrada que la estructura industrial en República Dominicana. Aquí tenemos un montón de productos salvadoreños y sin embargo en El Salvador, si usted encuentra simple y llanamente el ron dominicano, está hablando mucho. Eso también le ayuda, sí, porque no son una economía tanto de servicio, sino son una economía más empresarial y entonces por lo tanto se ven menos afectadas por el COVID. Dice específicamente que con una pérdida de al menos, por la situación de la pandemia en El Salvador, con una pérdida de al menos un 10% del Producto Interno Bruto, lo que hace que los pronósticos sean muy pocos halagüeños, según ha dicho AF varios economistas salvadoreños, por la situación que se está dando actualmente. Dice que de acuerdo con las diversas estimaciones de organismos internacionales, ahora podemos asegurar que estamos frente a una de las peores crisis económicas de El Salvador. Y así sigue sucesivamente con la situación que se está viviendo en El Salvador. Lo que sucede es que El Salvador es lo mismo que pasa en la República Dominicana. Hay una fuerte economía informal, es decir, y esa economía informal es la que más se ha visto afectada por la pandemia. ¿Qué sucede? Esa economía informal, creo que en otros programas se lo he dicho, no es tan informal, mueve toda la economía. Entonces, si esa economía informal se cae, como se ha caído en El Salvador, porque la gente, los toques de queda y las restricciones en El Salvador son mucho más fuertes que las que hay en la República Dominicana. Sí, eso es verdad. Allá es 24/7. Esa economía informal ha colapsado por completo. Que tenemos que evitar caer nosotros en eso aquí en la República Dominicana. Esa economía informal ha caído por completo. Entonces, esa economía informal movía recursos, movía empleo, movía la misma economía. Y entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, al caerse esa economía informal,
simple y llanamente todo ha quedado en algunos sectores y esa economía informal en decadencia ha afectado su propia economía formal. Entonces, ahí usted ve, estamos hablando de una reducción del Producto Interno Bruto de allá, o de los ingresos de casi un menos 10%. De un menos 10%. Es una situación lamentable. Esperemos nosotros que aquí las autoridades nuestras tomen cartas en el asunto con relación a todo esto que nosotros hemos puesto hoy lunes sobre la mesa. En esta mesa de diálogo, valga la redundancia de este espacio, Diario 16, que lo hemos querido hacer como una forma de aportar soluciones en medio de tanta incertidumbre que está viviendo actualmente el pueblo dominicano. Las gracias al licenciado Hernán Minier por venir a compartir con nosotros. Le agradecemos de antemano todas esas informaciones de interés. Cuídense mucho, feliz día. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos con Dios delante.